Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a nuestra cumbre Poder Mental, el gran salto del deporte colombiano, en nuestro tercer capítulo, tercer día de participación con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Recordemos que el primer día fue nuestra cumbre, capítulo 1, Mentalidad de Campeón, donde tuvimos la posibilidad de compartir con Marta Cobo, entrenadora mental, con Juan Sebastián Muñoz, golfista del Tour de la PGA, y Alejandro Falla, exjugador de tenis y capitán del equipo de Copa Davis. El segundo día, ayer, fue mentalidad de preparación y tuvimos la gratísima presencia de Jimena Restrepo, medallista olímpica, y de la Chechi Baena, que tuvo 24 títulos mundiales en patinaje. Y hoy en nuestra cumbre Poder Mental tenemos el capítulo de mentalidad de competición y para ello vamos a contar con Juan Pablo Ángel, jugador de fútbol profesional, con Edwin Vargas, triatleta, campeón del Epic 5, que es la competencia más dura del mundo, y con Rafael Sabaraín, psicólogo, actualmente de la Selección Colombia en todas sus categorías, y además hizo parte del ciclo olímpico más importante de nuestro país. Estuvo en los Olímpicos de Londres, en los Olímpicos de Río de Janeiro, donde el deporte colombiano mostró el gran salto, el gran cambio que es nuestra razón de ser en esta cumbre. Voy a saludar a Pablo Jacobsen, con él generamos esta idea, con el ánimo de participarles a todos ustedes de lo que es la transformación mental en el deporte y particularmente en el deporte colombiano. Pablo, bienvenido, un abrazo. En nuestra cumbre de Poder Mental realmente han sido 2 días de muchísimo aprendizaje, donde hemos tenido unos invitados del deporte colombiano absolutamente increíbles. Estamos muy emocionados de la sesión que vamos a tener esta tarde y te quiero contar que en los 2 días anteriores hemos tenido más de 1,400 personas conectadas. Pues es una noticia fabulosa. A ustedes que están ahí con nosotros conectados, el agradecimiento grande y el agradecimiento también para nuestro patrocinador USANA Colombia, con productos tecnológicos para la vida, para el deporte, maravillosos. Además, ese patrocinio se lo entregamos prácticamente en su totalidad a la Fundación Tiempo de Juego, que le ayuda a más de 4,000 niños en sitios alejados, desplazados del territorio colombiano. El agradecimiento también para Spira Live, Spira Colombia, que es nuestra plataforma tecnológica, a Felipe Maldonado, que ha trabajado con nosotros en este proyecto, y a los aliados, Caracol Radio, la Universidad Sergio Arboleda, el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Tenis. O sea, mi estimado Pablo, que estamos con toda la gente muy contentos porque pues gracias a ellos podemos hacer esta cumbre de Poder Mental. Así es, y gracias a USANA queremos presentar el video deportivo de USANA, una compañía de nutrición celular norteamericana, y aquí está el video. Like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. My time. None of you people can tell me to stop. Ready to do this, show you what the truth is. I step on the field, it's time to get real. I'm feeling so ruthless. My time. None of you people can tell me to stop. You want to be a well-oiled machine, and to do that, you need to be fueling your body with the best of the best. If I don't put the right things into my body, it won't perform when I ask it to. I've worked so hard to get to where I am today, and I'm not about to risk it on a supplement that I don't trust, so I choose USANA. So what are you afraid of? Those feelings are made up. Get in the game, your moment of fame, show them what you made of. For anyone asking who is the best, we putting our hands up. Why do I take USANA? Because USANA's the best. I know it's clean, I know it's safe. I can't chance my career and my reputation on a product that I don't trust. You know, that's also a reason why you have so many athletes on USANA. We know what it takes to be reaching the top. Tell me to stop, my town, my crown. We
I trust USANA because I trust USANA. I trust USANA. Trust. I trust USANA because it's safe, it makes me feel good. I don't have to worry about what I'm taking. I know that I'm getting everything I need. It's about the products. Qué bueno. Quiero saludar inicialmente a Juan Pablo Ángel, uno de los futbolistas triunfadores de Colombia en el mundo entero. Comenzó y terminó su carrera en Atlético Nacional, fue jugador de River Plate, exitosísimo en una época memorable del equipo argentino, estuvo en el Aston Villa, donde marcó muchísimos goles, se fue a Estados Unidos a jugar en dos de los equipos más importantes, el New York Red Bulls y Los Ángeles Galaxy, y sin duda, creo que de los exjugadores colombianos, es el más avanzado en un tema que yo denominaría tecnología futbolística. Además, en la parte mental, tiene un amplio conocimiento, mucha experiencia para aportarnos en ese tema. Juan Pablo, qué alegría volverte a ver y bienvenido a esta cumbre Poder Mental. César, un abrazo muy grande. Primero quiero agradecerte por la invitación a un espacio muy necesario de charlar un poco de esto, de la importancia de la mente en el deporte y la importancia de la mente en el éxito de nuestros deportistas. También a Pablo por obviamente invitarme no solo a aportar un poco de mis experiencias y mi conocimiento, sino a aprender de ustedes y de todo su conocimiento. Muchas gracias. Juan Pablo, te quiero hacer esta pregunta antes de comenzar. Me le metí a Pablo, me le atravesé a Pablo. Juan Pablo, ¿a qué estás dedicado? ¿Me escuchaste, Juan Pablo? No oigo porque se cortan las dos preguntas. Adelante tú, Pablo. Juan Pablo, el fútbol es emoción y quisiéramos comenzar la conversación contigo viendo un video muy emocionante de algunos de tus goles. Marcaste creo que 282 goles como jugador profesional y quisiéramos ver un momento, un video que nos va a emocionar mucho de verte. Adelante, gracias Pablo. Hits the equaliser. Oh, what a finish by a man bang in form. General direction of John. Goal Costa beaten to him in the challenge. And here's Angel, and he's got Marcel with him. He didn't need it. A magnificent finish by the Colombian international. And with Barry, Hendry could have gone on himself. Angel! In the end, it was beautifully worked. And they got it to their top scorer. And Aston Villa are level. Solana. Pablo Angel takes it in his path brilliantly. Wolves under real pressure here, and Angel passes it into the net. Nice ball, a nice combination work between Angel and Barros. Back to Angel, flag down Angel. His first goal at Villa Park this season. De La Cruz. Angel. Still, Juan Pablo Angel through the goalkeeper, and Villa lead 2-0. It's imagination and invention that got Villa into the wide position. There you see the take, shapes up like he's going to shoot, takes the extra touch and gets it out of his feet and blasts it across the face of Shaka Islam into that far post area. That's a great goal. There you see, just that extra touch, great close control. Awkward bounce for Gantz. Angel's quickly onto it. He's got away from Terry. Juan Pablo Angel. What a goal! Quite brilliant. This Colombian boy has rocketed into life.
Nos volvemos a emocionar, Juan Pablo, viendo esos goles. Ese último es un gol impresionante, además en la liga más competitiva, más difícil del mundo. Te preguntaba al comienzo, Juan Pablo, ¿a qué estás dedicado por estos días de pandemia? Yo creo que como la gran mayoría de la gente, César, tratando de reinventarnos, de ocupar el tiempo de la forma más eficiente. Para mí funciona tener una rutina, tener una actividad organizada durante el día. Entonces normalmente me levanto muy temprano, estudio. Diferentes cosas he hecho durante la pandemia, me ha servido muchísimo para educarme en diferentes áreas que quería tener un poco más de conocimiento. Luego estoy con mi familia, hago ejercicio, disfruto de cosas que normalmente no tenía el tiempo para hacer o muchas veces no veía que podía hacerlas. Entonces encontrando otras prioridades distintas y tratando de reinventarnos para salir fortalecidos de estas circunstancias que estamos viviendo. Yo ahora le quiero dar la bienvenida a alguien muy especial, que es un psicólogo con muchísima experiencia en el tema deportivo. Les hablo de Rafael Sabaraín. Rafael es el psicólogo de la Federación Colombiana de Fútbol. Ha sido psicólogo de Colombia en los Juegos Olímpicos, tanto de Londres 2012 como de Río 2016. Hola Rafael, buenas tardes, qué alegría saludarte. ¿Tienes? No escuchamos, Pablo, a Rafa, ¿no? Al parecer Rafa está en mute. Rafa, debes prender el micrófono. Si quieres, sigamos con Juan Pablo y ya nos esperamos a que Rafa se conecte. Le voy a preguntar a Juan Pablo, antes de que se conecte Rafael Sabaraín. Juan Pablo, tengo una sensación que en el deporte, y me corregirás si no estoy en lo correcto, que en el deporte de nuestro país, los deportistas individuales están mucho más avanzados en el tema de la preparación mental como prioritaria para el rendimiento deportivo que los deportistas de conjunto. Y ahí incluyo a los futbolistas. ¿Cómo ves esa comparación? César, yo creo que esa es una apreciación correcta. El futbolista, el deportista o el que practica deportes individuales trata de mirar más su profesión en conjunto. Pero ciertamente en el fútbol, como en el deporte en general, si uno empieza a mirar los últimos 20 años, tanto la ciencia, la tecnología han transformado el deporte impresionantemente. Y creo que la tendencia que viene ahora es empezar a trabajar la mente. Y eso aplica en un grado, o tiene un grado de importancia para el fútbol, independientemente de que sea un deporte de conjunto. Ahora le están dando mucho más relevancia a la preparación mental de la que se le daba antes. Juan Pablo, te quiero preguntar, tú jugaste en distintas ligas, jugaste inicialmente en Colombia, fuiste a Argentina, estuviste en Inglaterra, luego en Estados Unidos. ¿Cómo crees, qué importancia se le da a la preparación mental, al acondicionamiento mental en las diferentes ligas que viste? ¿Qué diferencias viste en ese aspecto en los diferentes clubes? Te voy a contar de mi experiencia, Pablo. La preparación mental nacional, River, la primera etapa en Aston Villa, en la MLS, fue 0. Era cada cual por su lado. Y viendo un poco el video introductorio con los goles, uno de los primeros goles que mostraba ese video, primero me emocionó muchísimo, porque no veo goles míos a menudo, pero en esa primera etapa, cuando yo llegué a Aston Villa, fueron circunstancias muy difíciles, donde la mente jugaba un papel fundamental por diferentes circunstancias, y
pero hablemos particularmente del juego, no lo que pasaba en mi vida privada. Pero creo que el grado de resonancia empática, que es esa capacidad de empatía y de conexión no verbal que tienen o que está presente en los mamíferos, y que es una forma o hace parte fundamental de la base de nuestras relaciones, era la única manera como yo encontraba de comunicarme con el resto de los jugadores. No podía hablar inglés porque no sabía. Había una sola persona en el equipo que hablaba un poco de italiano, y de resto era básicamente eso, tratar de conectar con ellos, con esa química que se despierta por esa conexión no verbal, y así encontraba cómo ellos ponían la pelota donde yo quería que la pusieran, o me daban el pase al pie donde yo quería que lo hicieran, y creo que eso tiene que ver mucho con la capacidad de adaptación. Yo creo que una de las virtudes más grandes que tiene que tener un deportista, que para destacar en el alto rendimiento, es la capacidad de adaptación. Quiero saludar a Rafa, ya lo había saludado Pablo, a Rafa le damos la bienvenida, Rafael Sabaraín. Ya Pablo hizo la introducción de la importancia de la psicología deportiva en el deporte. Y quiero compartir un diálogo que teníamos con Juan Pablo. Rafael, tú que has estado en los dos campos, ¿tiene ventaja hoy en día la mentalización, la mentalidad, la preparación invisible del deportista individual colombiano sobre el deportista de conjunto, principalmente el futbolista? Rafa, bienvenido y muchas gracias. Bueno, bienvenidos, gracias. Bueno, César y Pablo, primero nuevamente agradecerles por la invitación. A Juan Pablo, un honor estar aquí compartiendo con ustedes esta cumbre. Inicialmente, y bueno, para ir directamente a la pregunta, sí y no. ¿A qué voy con el sí y el no? Y Juan Pablo lo oía. Juan Pablo es un ejemplo de determinación, de fortaleza mental, pero creo que nosotros en los deportes de conjunto en Colombia venimos trabajando mucho precisamente en fortalecer esas capacidades individuales para que aporten a un conjunto, ¿cierto? Entonces yo creo que hoy el fútbol, el voleibol, el baloncesto, lo hemos visto en los ciclos olímpicos, cada vez se están fortaleciendo más como conjunto. Pero lógicamente, primero yo como individuo tengo que estar convencido de lo que yo quiero hacer para poderle aportar al conjunto. Entonces yo creo que viene más en el cambio de una mentalidad general en el deporte colombiano, incluyendo los deportes de conjunto, César. Juan Pablo, te quiero hacer una pregunta y comienza un poco, hoy nuestro tema es la mentalidad de competición, y la mentalidad de competición yo creo que empieza probablemente incluso un día antes de la competencia. Por eso en el fútbol muchas veces las concentraciones de los equipos arrancan desde un día antes o de pronto un poco más, pero es cuando el jugador empieza a meterse en el partido y realmente empieza como a aislarse un poco del mundo exterior para meterse, para trabajar la concentración del jugador. El nombre mismo lo dice. ¿Qué tan importante fue para ti aprender cómo a utilizar ese espacio de tiempo que hay en las concentraciones previo a la competencia como una manera de utilizar eso para rendir al máximo nivel? A ver, Pablo, lo primero es que para mí la preparación de competencia o el estar listo para el partido no tomaba simplemente un día. Una vez terminaba la competencia, inmediatamente empezaba a preparar ya en el resultado final, independientemente del que fuera, empezaba a preparar la siguiente. Y con base en eso, yo trataba de controlar las cosas de las que tenía control, porque obviamente este es un deporte de conjunto. Entonces yo quería llegar en la mejor forma física, en la mejor forma futbolística, y cuidar las cosas que podía cuidar: la alimentación, el descanso, el trabajo, de tal forma que si los resultados no se daban, porque son accidentes normales del juego,
puedes jugar bien, puedes jugar mal, puedes perder, puedes ganar. Por lo menos yo controlaba lo que tenía posibilidades de controlar. Entonces, en el fútbol, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me inquietaba era la cantidad de tiempo que perdíamos. Estabas hablando de las concentraciones. Yo siempre tuve una gran dificultad con esos espacios de tiempo perdidos, porque estábamos encerrados en un hotel, distantes de la familia o del entorno familiar, los que lo teníamos, y lo único que hacíamos era dormir, comer, entrenar, pero creo que se perdía muchísimo tiempo. Entonces empezaba a ocupar mi tiempo de una forma distinta. Prefería estar haciendo cosas que me funcionaban, por ejemplo, analizar el rival con el que iba a jugar, los defensores que tenía el otro equipo, las virtudes y defectos que tenían, qué estaba haciendo yo en mi juego que me estaba dando resultado, qué no estaba haciendo. Entonces empezaba a visualizar días atrás o esa noche anterior, a hacerme una idea de lo que podía pasar en el partido y cómo podría yo resolver esas diferentes fotos que aparecían en mi cabeza. Rafael, para la concentración mental en un futbolista, ¿qué tan importante es aislarlo completamente? Como dice Juan Pablo, concentrarlo, meterlo en una burbuja y que no tenga contacto con el exterior. ¿Eso es bueno o es malo? Voy a poner un ejemplo. En el Mundial de 1994, la selección Colombia llegó con un gran favoritismo y se concentró en el Hotel Marriott de Fullerton. Ahí estaba Colombia, estaba la gente, estaban los empresarios, estaba todo el mundo y era una recocha total. Había contacto con los jugadores, no había aislamiento, era demasiado permisivo el tema de concentración. Y una de las razones que algunos mencionaron para que Colombia fracasara fue esa. Pero resulta que se fue Colombia del Marriott de Fullerton y llegó Brasil al mismo hotel. Y lo de Brasil era peor. Juan Pablo sabe cómo son los brasileños. Entraba a la radio, los entrevistaban en las habitaciones, era un despelote total y fueron campeones. Rafa, ¿qué tan importante es aislar al futbolista para que se focalice en su concentración mental o dejarlo que maneje la rutina del día a día? A ver, César, yo creo que aquí hay algo importante y perdonen que yo me desvío un poquito de la pregunta para llegar a la respuesta que me estás pidiendo. Ustedes han manejado esta cumbre, me parece una manera muy correcta, porque primero hablan de la mentalidad del campeón, que creo que a este nivel del alto rendimiento es lo que todos queremos, ganar, ser exitoso. Luego de la mentalidad de la preparación, y yo creo que ahí hay un punto determinante. Ahí es donde nosotros dentro del deporte colombiano creo que estamos dando ese gran salto, donde nos estamos volviendo responsables, nos estamos comprometiendo más con lo que realmente queremos. Yo tengo aquí un compañero como Juan Pablo Ángel, que sé que era una persona que tenía claro lo que quería. Y Juan Pablo, independientemente del lugar donde iba a estar, tenía claro sus objetivos, ¿cierto? Y yo creo que ahí, independientemente, vuelvo y repito, de las situaciones externas, nosotros tenemos que mentalizar en ese momento de la preparación, tener claro el objetivo que queremos, tener ese entrenamiento psicológico que nos lleve a nosotros ante esas situaciones, saber priorizar lo que realmente es importante. Si tú me preguntas, yo llevo 8 años con la Federación de Fútbol en las selecciones juveniles y nosotros nos concentramos como una manera de tener a los muchachos, de saber cómo están, de que a nivel juvenil, de que coman bien, de que descansen bien, de poder darles las instrucciones necesarias, las recomendaciones. Y luego cuando ya llegamos a la competencia, pues sí, la situación ideal es mantenernos lo más privado posible. Pero no siempre se va a poder. Pones el ejemplo, la de 94, ahorita nos encontramos nosotros en el preolímpico, ahorita en el suramericano sub-20 de enero y febrero vamos a volver a ser locales y van a haber figuras distractoras. Ahí la diferencia la va a marcar la mentalidad del jugador, el convencimiento que a pesar de esas figuras distractoras yo tengo que descansar, yo tengo que estar enfocado en lo que realmente es importante, César. Ahí la importancia de ese entrenamiento psicológico, de todo ese trabajo, para cuando las figuras distractoras aparezcan, que van a aparecer,
llámese personas, con todo el respeto, llámese empresarios en momentos como eso, llámese con todo respeto para ti medios de comunicación, el jugador tenga esa capacidad de blindarlo y enfocarse hacia lo que realmente es importante. Rafa, yo te quiero preguntar, algo que mencionó Juan Pablo hace un momento y que me recuerda la conversación ayer con Jimena Restrepo, tiene que ver con el manejo de la ansiedad previa a la competencia. Y eso es algo que para los deportistas es difícil de manejar en muchas ocasiones. Y Juan Pablo mencionó algo acerca de enfocarse en lo que puede controlar. ¿Cómo crees tú que los deportistas pueden manejar la ansiedad previa a la competencia? Sí, es una pregunta interesante. Yo estuve oyendo a Jimena y a la Chechi ayer en la manera, ellos trabajan, pues se trabaja la meditación. Hoy sabes que el mindfulness, el aquí, el ahora, la atención plena está de moda. Pero yo vuelvo y repito, y me perdonan que sea reiterativo en este tema. O sea, esto es un entrenamiento, Pablo. Eso viene desde el momento en que yo inicio, pues yo he tenido la bendición de acompañar en todo el ciclo desde el 2008 al 2012, el ciclo olímpico a Londres, con bolivarianos, suramericanos, centroamericanos, panamericanos y finalmente Londres, donde se viene trabajando desde el comienzo y ya el momento de la competencia es donde yo tengo que estar convencido de que yo he hecho todo lo que tenía que hacer para ir a dar lo máximo, lo que depende de mí, como decía Juan Pablo. Entonces, lógicamente, cuando yo sé que yo he trabajado bien, cuando yo sé que he hecho todo lo que tenía que hacer, eso es una herramienta que yo tengo para trabajar esa ansiedad. La ansiedad se va a presentar. Seríamos robots si a un nivel como este no hay ansiedad. Pero lógicamente en el caso mío muy personal con los muchachos, yo paso por las habitaciones, yo lo reviso, uno analiza quién está más ansioso que otro y de acuerdo a eso empezamos a trabajar con respiración, con visualización, todos esos aspectos para generar tranquilidad. Lo que decía Juan Pablo, hay cosas que dependen de mí, hay otras que no dependen de mí. Pero si yo sé que yo he hecho las cosas bien, que he trabajado de la mejor manera posible, es mucho más fácil para mí trabajar esa ansiedad a través del aquí y el ahora. Es fundamental, es una de las herramientas muy válidas, como lo dice Juan Pablo y lo comentaron ayer Chechi y Jimena. Juan Pablo, para el futbolista existe la ansiedad previa, que es de la que estamos hablando, que hay que manejarla y hay que controlarla, pero exige una ansiedad que se vuelve desconfianza e inseguridad, que es cuando al equipo al que perteneces empieza el partido y le hacen un gol y de pronto no es capaz de recuperar la normalidad, lo entrenado, lo trabajado, lo preparado para remontar el resultado. ¿Qué se hace ahí cuando la decisión no es solo de uno, tuya como jugador de fútbol, sino de todo el grupo? Yo creo que eso es lo más complicado que tienen los deportes de conjunto, César, porque al final hay cosas que uno no puede controlar. Uno intuye muchas veces por el estado anímico o por el lenguaje corporal de un compañero cuando las cosas no están funcionando o no le están funcionando y finalmente se apaga. Pero no puedo conocer eso en todos los jugadores. Yo creo que mencionaste la ansiedad, la capacidad de reaccionar ante un evento o una circunstancia adversa, pero también está la forma de cómo gestionamos el miedo, porque el miedo está presente, ¿cierto? El miedo a perder, el miedo a fracasar, el miedo a errar un penalti, el miedo a perder una final, y cómo lo gestionamos. Y se puede convertir en una fuerza tan poderosa que eso, a través de esa sensación de miedo o de esa experiencia de miedo, te da muchas más fuerzas para enfrentar cualquier situación adversa, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, en mi carrera, creo que era una de las cosas que más me motivaba, el miedo al fracaso. Yo no contemplaba el fracaso, no lo veía como una opción. Y creo que el temor de fracasar era lo que me impulsaba a esforzarme y a prepararme mejor, a tener más disciplina, pero eso en
eso falló respuestas. Para mí eso era lo que funcionaba, no necesariamente funcionaba para todos. Yo tuve compañeros que la noche anterior trasnochaban, hacían otras cosas y el día siguiente tenían un resultado óptimo en el partido. Yo creo que una de las cosas que dice Rafa ahora, hoy sí creo que hay muchas más distracciones en esta generación actual de las que teníamos nosotros, pero no necesariamente lo digo porque sea bueno o malo, simplemente que creo que las organizaciones y las instituciones tienen que trabajar más en pro particularmente en las etapas formativas, para ser deportistas más robustos y que eventualmente tengan mejores chances de llegar a competir en el alto rendimiento. Juan Pablo, voy a recordar otro momento histórico que tuvo que ver con la Selección Colombia y vuelvo al Campeonato Mundial de 1994. Colombia llegó con 27 partidos ganados, 1 perdido, era favorito para un montón de personalidades del fútbol, entre ellas Pelé, Menotti, pero perdió el primer partido frente a Rumania. Y ese primer gol que le hacen a Óscar Córdoba fue trascendental para generar la desconfianza del equipo. Cuando termina el partido, perdemos 3-1, hay un miedo, que es el que mencionas, general, que invade todo el grupo. Y eso empezó a generar conflictos internos y una desconfianza total para afrontar el siguiente partido, que no era tan difícil, era contra Estados Unidos. Si se le hubiera ganado a Estados Unidos y se le gana a Suiza como se le ganó, Colombia avanza a la siguiente fase. Yo le pregunté a Francisco Maturana antes del partido frente a Estados Unidos y después de la derrota de Rumania, ¿qué le pide usted al equipo? Y él dijo que le restituyan el liderazgo a Valderrama. ¿Cómo un técnico o el líder del equipo puede manejar ese miedo colectivo que se apoderó de un equipo y le quitó toda la posibilidad? César, yo creo que es muy complicado por muchas circunstancias. Primero, por el exitismo y el favoritismo tan grande. Y ese favoritismo también puede generar eso mismo, miedo. El miedo a no cumplir con las expectativas que se han generado, que si bien son expectativas ajenas, porque no eran propias del equipo, son las que pusieron, ¿cierto? Y lo segundo, el periodo de tiempo tan corto. No hay tiempo para trabajar. El entorno, como lo mencionaba, era un entorno completamente congestionado por todas las personas que estaban en la concentración, y quién sabe cuál era el mensaje que recibían cada uno de estos individuos. Ahora, después, restituirle la confianza, yo creo que no es solo restituirle la confianza a una sola persona, es restituirle la confianza a todo el equipo. ¿Y cómo lo haces en un momento donde las cosas no funcionan? Yo creo que muy difícil nombrar o apuntarle a una sola cosa, pero creo que una de las grandes habilidades que tiene que tener un entrenador es entender el estado de ánimo de cada uno de los componentes de ese equipo, y cómo él, con su habilidad personal, es capaz de tener un efecto cambiante o positivo en la mayor cantidad de individuos que él pueda. Rafa, yo te quiero preguntar algo relacionado con las distracciones, y las distracciones son los que sacan a los jugadores de ese enfoque de atención que deben tener para rendir al máximo nivel. Muchas veces está el tema del árbitro, de la tribuna, del rival. Incluso hay rivales que saben meterse en la mente de los futbolistas y distraerlos. ¿Cómo entrenar a los deportistas para eliminar las distracciones o para limitar las distracciones y que no afecten su rendimiento? Sí, Pablo, esa es una pregunta interesante. Juan Pablo da puntadas al decir cada jugador es distinto, cada jugador reacciona de una manera diferente. Nosotros trabajamos con una figura dentro de ese entrenamiento psicológico que es anticiparnos a posibles situaciones distractoras que se presenten durante el partido. ¿Cómo reacciono normalmente cuando eso me ocurre, cuando me sacan una amarilla, cuando un árbitro o cuando el árbitro toma una decisión de la cual yo no estoy de acuerdo, con la cual yo no estoy de acuerdo, cuando un rival me habla, cómo reacciono, qué me genera, qué emoción se me dispara y cómo debo yo gestionarla para precisamente tratar de reaccionar de una manera diferente? Nosotros, pues, dentro de la psicología deportiva somos unos convencidos que hay que anticiparnos a muchas de las cosas que pasan. A veces se nos salen de las manos, a veces son circunstancias, pero si yo me entreno, si yo trabajo a tratar de recrear un poco esa situación, pueda que tenga algún tipo de control.
lo dice Juan Pablo, hay jugadores que uno sabe que son, como se dice popularmente, un fosforito. Con esos hay que hablar, hay que acercarse, hay que tratar de mostrarle, hay que verle lo perjudicial que sería para el resto del grupo si reacciona de esa manera, que lo pueden expulsar. Pero es un trabajo el cual también tenemos que entrenar y no esperar a que pase, porque se convierte en una bomba de tiempo, Pablo. Entonces, por eso yo en eso vengo convencido en todos estos años en el deporte colombiano que el entrenamiento psicológico, la mente, y tú lo conoces perfectamente, hay que entrenarla, hay que trabajarla, porque va a pasar, va a haber ansiedad, va a haber momentos en que podemos reaccionar de una manera que no queremos reaccionar, pero si lo trabajamos, si lo entrenamos, probablemente podemos darle un manejo diferente y positivo para lo que queremos. Juan Pablo, mencionabas ahora la capacidad de adaptación que tiene el futbolista colombiano, que es difícil cuando el medio es tan complicado como el inglés, por ejemplo. Juan Pablo se fue muy joven a Argentina. Creo que ese salto de Argentina a Inglaterra fue fundamental para afirmar el carácter, pero el jugador joven colombiano a veces no trabaja la mentalidad, no trabaja la capacidad de adaptación que me parece están ligadas. ¿Crees que mentalidad va con adaptación o son dos cosas independientes? César, yo creo que van de la mano. Yo creo que en esto Pablo también nos puede ayudar. Primero, yo creo que vuelvo y repito, las instituciones tienen una gran responsabilidad en tratar de preparar mucho mejor a sus atletas, a sus deportistas, para que puedan llegar a un entorno de alta competencia de forma más robusta, mejor hechos, mejor terminados, ¿cierto? Y cuando se llega a ese estado o a ese nivel de competencia de alto rendimiento, yo insisto, uno asume que ese deportista que llegó a ese nivel tiene talento, que es capaz, que tiene probablemente una mentalidad adecuada, pero tiene que tener capacidad de adaptación, y la capacidad de adaptación no solo tiene que ver con el clima, con la comida, con el idioma, con todas estas cosas que definitivamente tienen influencia y inciden en el rendimiento individual de cada uno de nosotros. En el caso, por ejemplo, particular mío, yo me acuerdo que hay cosas que uno como jugador no se pone, pero yo llegué como el jugador más costoso de la historia del club, y eso inevitablemente pone un grado de presión en el individuo que no fue propiamente pedido por uno. El nombre mío, casi que en el tiempo que estuve en Inglaterra, era muy pocas veces escrito en los medios de comunicación. Normalmente se referían a mí como el jugador de 9.5 millones de libras. Muy pocas veces me decían Juan Pablo Ángel, siempre era el jugador de 9.5 millones de libras, hizo gol, el jugador de 9.5. Entonces, ¿cómo reacciona uno a esas cosas? Y lo otro, en el juego como tal, vuelvo y repito, César, yo llegué contratado como 9 de área, y cuando llegué al equipo tenían un 9 de área de nido. Entonces yo tenía que de alguna manera reconocer eso muy rápido y reinventarme en mi posición y en la forma de jugar para poder encontrar éxito. Y el éxito suponía para ellos hacer goles, y hacer goles rápidamente. Entonces yo tenía que incorporar cosas a mi juego que no tenía, que no eran propias de mi juego, pero tenía que ser también, primero, lo suficientemente inteligente para reconocerlas, y segundo, lo suficientemente honesto para entender qué podía hacer y qué no podía hacer, y sacar beneficio del recurso que yo tenía al lado. Así que creo que el futbolista colombiano hoy es mucho más sofisticado, ha aprendido y ha tenido acceso a muchas más cosas de las generaciones anteriores, y creo que es una versión mucho más mejorada de las generaciones anteriores. Pero creo que la capacidad de adaptación y el poder adaptarse a diferentes entornos sigue siendo el gran reto, pero no solo para el deportista colombiano, sino para todos en general. Juan Pablo, hay un tema interesante y tiene que ver con la actitud o la intención con la que entra un jugador a competir, y hay distintas posturas que un jugador puede tener. Recuerdo un maestro de artes marciales que decía que en la vida como en la guerra había que ser determinado pero tranquilo, y viendo un video tuyo entrando a la cancha fue la sensación que me diste. En tu mirada se veía determinado pero tranquilo. ¿Cómo crees que esa intención, esa postura que tiene un jugador es importante para competir al más alto nivel?
Pablo, yo creo que era inconsciente la forma como entraba yo a la cancha, pienso, pero sí, detrás de eso que estás diciendo había tranquilidad, que es la que proporciona lo que mencionamos más temprano en la charla, era saber que yo llegaba en óptimas condiciones, por lo general, a esa batalla. Lo segundo, creo que un poco de arrogancia, de creer que uno podía superar cualquier dificultad que fuera presentada en esos 90 minutos que se iban a jugar, que yo era capaz de superar esos defensores que tenía al frente porque yo me sentía que era mejor que ellos, o por lo menos eso me hacía yo creer. Así que creo que está más enfocado a eso, a la tranquilidad con la que me preparaba o la confianza de la preparación que tenía previo a esa competencia. Y lo segundo, el grado de arrogancia que tenía uno de sentirse mejor de lo que tenía al lado o con lo que iba a competir. Juan Pablo, ¿y cómo hacer que esa confianza que es importante tener en uno mismo y esa tranquilidad no lo lleve a uno al desprecio por el rival? O lo otro, que esa arrogancia que es importante y la tienen todos los grandes campeones, no se vuelva sobradez, no se vuelva un factor de menosprecio para el rival. Yo creo que eso es lo más difícil, César, por todo, porque yo creo que todos si vos ves los grandes deportistas o las grandes figuras en cualquier disciplina tienen un grado de arrogancia importante y eso hace que ellos tengan una determinación distinta y una capacidad de superación distinta y muchas cosas, pero es donde encontrás también el equilibrio para no perder el norte y para no perder los valores y principios claros que te hacen o que te han motivado para llegar al lugar donde estás. Y creo que una de las grandes dificultades que tenemos nosotros en ese proceso de preparación mental es cómo nosotros gestionamos esas emociones, cómo gestionamos el fracaso, cómo gestionamos el éxito, cómo gestionamos la crítica, cómo gestionamos la presión en general. Y a medida que nosotros tengamos mejor habilidad para poder gestionar estas diferentes emociones, creo que es más fácil encontrar un equilibrio. Muy bien, Juan Pablo, te quiero preguntar por la confianza, y la confianza muchas veces se entiende como no cometer errores en los momentos determinantes, pero eso no es la confianza. La confianza muchas veces es la certeza de algo que tú hablaste hace un momento, que era la capacidad de adaptación, que es algo que es fundamental, es aceptar las situaciones y poder superar los obstáculos que se presentan. ¿Qué tan importante es trabajar la confianza? La confianza está muy relacionada con ese diálogo interno que un jugador tiene previo al partido, pero también durante el momento de la competencia. Yo te voy a dar un ejemplo puntual de cómo funcionaba en mi cabeza. Mi bienestar futbolístico en cuanto a las emociones que me producía el juego estaban relacionadas única y exclusivamente con el gol. Esa era la forma como yo me relacionaba con el juego. Si yo hacía goles, me sentía útil. Si no hacía gol, no me sentía útil. Entonces, cuando, por ejemplo, tenía una situación de gol y la erraba, me producía una molestia tremenda y una frustración grandísima. Y en ese proceso de adaptación mental o de superación mental, entendía que era mucho mejor tener las oportunidades y errarlas porque sabía que estaba en la posición correcta, a no tenerlas porque definitivamente no sabía si las podía convertir o no. Y en eso encontraba bienestar. Entonces, cuando aparecía una oportunidad y la fallaba, sabía que eventualmente me iba a llegar otra y ya tenía la foto tomada en la cabeza y trataría de tomar una mejor decisión de la que había tomado anteriormente. Pero para mí la relación con el gol siempre fue traumática, diría yo. Pues qué maravilla, Juan Pablo. Sabemos que Juan Pablo Ángel es inglés. Nosotros también somos, por lo menos tratamos de ser cumplidos, y le dijimos 45 minutos y son 45 minutos. Nos gustaría tenerte en otra oportunidad porque la experiencia y la manera como interiormente, a través de la mentalidad y de la capacidad personal, afrontaste tu presencia en el exterior es un ejemplo para todo el mundo. Te queremos agradecer enormemente haber participado de esta Cumbre Poder Mental y te despedimos con un consejo para las nuevas generaciones, para el futbolista joven, el técnico que maneja niños, que maneja juveniles, que quieren oír un consejo de Juan Pablo Ángel. No, César, primero expresarles a
Pablo, a vos, a Rafa, el agradecimiento por haberme hecho parte de esta charla y por todo lo que aprendí en estos 45 minutos. Y como consejo, nada, yo creo que uno, a los chicos en general, es primero en el deporte es alegría. Uno tiene que tener gusto por lo que hace, ¿cierto? Si un chico o un niño sale triste de un campo de juego, algo estamos haciendo mal. Y esto es más enfocado al entrenador o a la persona que está a cargo de ese grupo. Y lo segundo es que uno tiene que hacer las cosas con pasión, con respeto. Esforzarse cada día como que fuera el último, porque uno no sabe nada, quién está en ese momento específico mirándolo, y en ese momento se prende la lucecita. Nada, mucha pasión, creer en los sueños y luchar por ellos. Además, un consejo Juan Pablo, de vida. Juan Pablo, muchas gracias. Sí, a ver, Pablo. Juan Pablo, queremos despedirte con unas imágenes que reflejan eso tan importante que tú estás hablando, que es la alegría, que es la felicidad en el fútbol, que es el momento de gol, y te dejamos estas imágenes rápidamente. Bueno, pues Juan Pablo, un abrazo. Chao. Un abrazo grande. Rafa. Chao, éxito. Hasta luego, Gracias, Juan Pablo. Qué honor, Pablo, poder tener a Juan Pablo Ángel aquí. Le cuento que no es fácil tenerlo. Maravilloso. Es un hombre que tiene toda una capacidad enorme, sin duda, de instrucción y de conocimiento. Rafa, es muy distinta la mentalidad del deportista colombiano nuestro, del atleta, del ciclista, del pesista, del nadador, del clavadista, a la mentalidad del futbolista, en el caso colombiano. César, no tanto la mentalidad, sino el entorno. O sea, creo que tú que conoces mucho el fútbol, sabes que hay situaciones que solamente pasan en el fútbol. Entonces, lógicamente, eso da ciertas características a los grupos de fútbol que no están en otros deportes. Entre otras, la heterogeneidad que hay, porque algunos ganan mucho más dinero que otros, algunos tienen patrocinadores que les dan estas cosas, los otros no. Entonces, eso sí genera un cambio en ese entorno. Lógicamente, eso afecta su mentalidad, y ahí es donde tenemos que trabajar a tratar de que no pierdan el norte y se mantengan enfocados hacia lo que ellos tienen que hacer. Rafa, quiero darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es Edwin Vargas. Edwin es campeón mundial de Epic 5 y es el empresario que trae a Colombia el Ironman 70.3 de Cartagena. Edwin, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Momento. Edwin, ahora te escuchamos. Audio, Pablo. Sí. ¿Me escuchaste? Creo que ahora sí te escuchamos, Edwin, adelante. Bueno, Pablo y César Augusto, un honor estar con ustedes, aquí acompañándolos. De verdad que los conozco de años y me siento como en casa en este momento. Qué maravilla, Edwin. Hombre, Edwin Vargas es el deportista colombiano campeón de la prueba más difícil del mundo, que es el Epic 5, que son 5 Ironmans en 5 días en 5 islas distintas. ¿Cómo se prepara uno de la cabeza para no renunciar, para no desistir? Porque casi todos desisten y poder terminar. Bueno, tú lo has dicho, yo creo que es un trabajo que empezó desde el primer día en que decidí empezar a hacer deporte. Yo creo que eso te da la madurez y la formación para llegar a un punto en donde
mente, física y mental estemos muy parejos y con toda la disponibilidad para afrontar un reto de estos, un reto que representaba cada día estar entre 12 y 16 horas o más compitiendo sin descanso, con calor, máxima temperatura y demás. Entonces es la formación que nos dio muchísimos años de bagaje deportivo, más de 30 años en el alto rendimiento, y pienso que es la única forma para llegar a este evento, y lo que tú decías, 25 personas únicamente lo han logrado en el mundo. Rafa, yo te quiero preguntar algo interesante de este tipo de competencias en las que participa Edwin, que son competencias de ultradistancia, en donde la mente juega un factor fundamental. Y me acordaba de un principio de los Navy SEALs en Estados Unidos, de ese grupo élite del ejército de Estados Unidos, que dice: bajo presión tú no te elevas al nivel de la ocasión. Bajo presión tú caes al nivel de tu preparación y entrenamiento. Es decir que si estás en una gran competencia, pues tu rendimiento no se va a elevar hasta allá, sino que vas a caer a tu preparación. ¿Cómo ves tú el tema mental en deportes donde físicamente prácticamente es imposible hacerlo si la mente debe llevarte hasta el final? Con los buenas tardes para Edwin. Tuve la oportunidad de conocerlo y sé de la importancia que le da al trabajo interdisciplinario. Yo creo que ese trabajo interdisciplinario es fundamental en este momento, porque le da a él toda la confianza de que la preparación que está haciendo va por buen camino, Pablo, y tú lo acabas de decir. Es un deporte inhumano. Yo cuando supe lo que hacía Edwin, nos reunimos la otra vez con el médico Ulloa, con el preparador físico Entrena, con nutricionista, con todo. Y yo decía, esto no puede ser real, lo que va a hacer Edwin. Cuando él lo comentó, yo decía, eso es inhumano, es inhumano. Y lógicamente estaba interesado en la parte mental para fortalecer todo eso. Entonces, Pablo, yo creo que tú contestaste. O sea, tiene que estar uno muy convencido de que primero de lo que quiere, tener ese objetivo claro, esa determinación, y posteriormente respaldarse de un entrenamiento donde se dice, como se dice popularmente en el béisbol, no dejar ninguna base suelta, de tal manera que cuando llegue ese momento de agotamiento físico, de querer seguir, tirar la toalla, sepa que él ha hecho todo lo que tenía que hacer para poder seguir adelante. Pero es un deporte que mis respetos totalmente en todos los aspectos, no solo en lo mental, que es muy importante, sino en todas las áreas, Pablo. Edwin, sobre lo que dice Rafa, creo que hay experiencias muy bellas y las he conocido a través tuyo. Me has mostrado personas de más de 40 años que han tenido una vida sedentaria y que de pronto a los 42, 43 años decidieron: voy a hacer triatlón, voy a correr una maratón, 180 kilómetros en bicicleta y a nadar 4 kilómetros en aguas abiertas. Y lo logran. ¿Qué hay que pensar? ¿Qué hay que meterse en la cabeza para hacer eso después de los 40 años, por ejemplo? Bueno, César, a Rafael no te había saludado, un saludo muy grande. Claro que también he compartido muchos momentos contigo, me alegra que estés acá junto con nosotros, ayudando a dirigir el programa y con tu opinión, que es muy importante y fundamental por lo que representas a nivel nacional en el deporte. César, mira, yo creo que dentro de todo esto, lo más clave es creértela. Juan Pablo hablaba con Rafael algo muy importante, y es que nosotros tenemos que creer en lo que somos capaces. Si uno no cree lo que puede llegar a ser, difícilmente se va a atrever a tratar de lograrlo. Y en este caso, yo pienso que eso es lo que hacen los deportistas de más de 40 años, que logran y deciden cambiar una vida de pronto de rumba y dicen, bueno, si voy a seguir en esto no voy a llegar a los 50, entonces voy a cambiar mi vida. Hay muchos factores que los pueden influenciar, sobre todo que ya son tan maduros, que tienen una familia muy fuerte detrás, están sus hijos, que funcionan como un bastión muy grande para que ellos puedan llegar a lograr estos sueños. Pienso que eso es lo más importante en este tipo de atletas, que a los 42 años
deciden finalmente enfocarse en hacer deporte de esta manera tan seria. Edwin, te quiero preguntar, en las competencias en las que tú participas, tú creas una visión, supongamos de hacer una triatlón o supongamos hacer 5 triatlones, que es una locura para el común de la gente. Tú creas esa visión, pero tú debes conectar esa visión con una emoción, con un porqué que te mueva hasta el final. ¿Cuál ha sido ese porqué que te ha llevado a ti a superar todo ese dolor, ese cansancio, esa dificultad que implica hacer una competencia como el Epic 5? ¿Cuál ha sido para ti el porqué que te ha llevado hasta el final? Bueno, yo creo que la gran diferencia mía sobre muchos atletas está precisamente en romper paradigmas. La historia mía que muchos ya conocen, cuando yo empiezo a nadar a los 12 años, que ya es tarde, es tú no puedes ser un buen nadador. Entonces, no puedo ser un buen nadador. ¿Cuántas horas entrena un nadador? Entonces, un nadador en su momento entrenaba 4 horas, pues yo me puse a entrenar 7 horas. Y de ahí pasé a romper esos paradigmas que existían en base al trabajo que yo estaba llevando a cabo. Posterior a esto empiezo a hacer triatlón y vienen las distancias. En la medida que pasan los años uno pierde velocidad. Yo competía a distancia sprint, distancia olímpica, al circuito olímpico, y me voy dando cuenta que la madurez física mía y mental hace que las carreras yo las procese de una manera diferente. Juan Pablo hablaba un poquito del manejo que le daba a la mente cuando estaba en competencia. Igual sucede cuando uno ya se vuelve más maduro en esto y todo lo ve en cámara lenta. Entonces eso hace que uno sepa cuándo lo van a atacar, cuándo un rival está cansado, aprende uno a escuchar la respiración, así tenga 10 competidores al lado, uno escucha un ruido y sabe cuándo le metieron un cambio porque es que van a atacarlo en la bicicleta. Y de esa manera iba evolucionando, cambié de distancia y llegué a un punto en donde yo dije, bueno, tengo 49 años, quiero hacer algo diferente y quiero demostrar que un deportista no se encuentra acabado en ningún momento de su vida si ha sido una persona disciplinada y tiene esa estructura que lo respalda dentro de su disciplina. O sea, la gente puede hacer conjeturas, pero Edwin Vargas es una persona que a los 51 años que tiene en este momento no sabe lo que es una borrachera. Eso marca la gran diferencia con muchos atletas que pudieron haber llevado una vida loca, y eso también hace que uno se prolongue en el tiempo como tal. Entonces, esa creación de romper paradigmas y de ir más allá de lo que aparentemente se puede llegar a mostrar e impulsar y mostrarle el camino a muchísima gente para que se atreva a cosas que aparentemente son imposibles, es el gran motivador mío en referencia a todo este tipo de eventos locos que podemos nosotros llamarlos. Rafa, pero aquí viene otro problema cuando se practica un deporte tan extremo, tan loco como el triatlón. Es que me levanto y mañana tengo que hacer 120 kilómetros de bicicleta y tengo que correr 30 kilómetros. Y estoy aperezado, no tengo un buen día, ayer peleé con la novia, el tema no está propicio. ¿Es bueno entrenar así? ¿Es bueno hacer esas distancias si uno mentalmente no tiene una emoción motivante? ¿O cuando la emoción es adversa, cuando los problemas acechan, qué hace uno? ¿Cómo reacciona si tengo que entrenar? César, ayer Pablo nos mostraba una imagen sobre el compromiso y que cómo ese compromiso de una u otra manera generaba esa motivación de realizar las cosas. Es, como bien lo mostró la imagen, es un círculo vicioso, y yo creo que tú tienes primero que tener una motivación grande, un gusto, como dice Edwin, un reto para hacer las cosas, pero yo me tengo que comprometer, y ahí está el gran salto del deporte colombiano, César. O sea, llueve, truene o relampaguee, yo sé que en mi programación está salir y hacer los 120 kilómetros independientemente de lo que esté pasando, yo lo tengo que hacer, lógicamente. O sea, ahí es donde tenemos nosotros que empezar a marcar diferencia. De pronto por cultura, por idiosincrasia, somos muy afectivos, las emociones a veces priman, pero yo soy un convencido, y ahí es donde el alto rendimiento es exigente, el alto rendimiento muchas veces es inhumano,
pero si queremos ser grandes deportistas, si queremos lograr grandes cosas, tenemos que comprometernos 100% con la causa. Ese momento difícil, Edwin, en la vida del deportista, ¿cómo lo manejas tú? Porque entra a jugar otro aspecto que es fundamental en la mentalidad, que es la voluntad. ¿Cómo hacer que esa voluntad sea de hierro y no desfallezca? Mira, lo decía precisamente Rafael hace 2 segundos, y es el compromiso que uno adquiere y la forma como tú analices el evento al cual te estás enfrentando. En el caso del deporte de ultradistancia, hay una gran connotación diferente a un partido de fútbol o a una prueba que tenga un límite de tiempo. Una prueba de 100 metros, el atleta sufrió 10 segundos y ya pasó. El atleta de ultradistancia tiene que estar preparado para que llueve, truene y relampaguee 1000 veces durante la misma prueba, porque está prolongando esta carrera durante muchísimo tiempo. Lo que les comentaba, pueden llegar a ser hasta 14, 18 horas en competencia por día. Entonces, cuando uno se levanta y está lloviendo, lo que uno dice es, ¿estás seguro que tus rivales van a seguir acostados así esté lloviendo? Tus rivales están entrenando. Cuando tú miras el número de kilómetros en donde te das cuenta, por ejemplo, para el próximo evento que estamos preparando para afrontar, que es el Epic Deca, que son 10 Full Ironman en 10 días, y tú dices, tengo que nadar 40 kilómetros, hacer 1800 kilómetros de bicicleta, y tengo que correr 420 kilómetros, en la cama no voy a conseguir nada. Y hay una parte muy importante, César, que yo también aprendí cuando corría por un equipo alemán. Yo me iba en el verano a Europa. Me acuerdo que llegué al entrenamiento de atletismo, caía un aguacero impresionante, yo me quedo en mi auto esperando a que escampe un poquito y veo que van llegando, yo llegué temprano, y van llegando los demás atletas y se van bajando del carro en medio de la lluvia, y yo, wow, ok, bueno, listo, debe ser que nos van a dar una charla o nos van a dar una conferencia porque está lloviendo muchísimo, y en el coliseo, en la pista de atletismo que era cubierta, nos lo dirán. Yo llegué allá y estaba York, que era el entrenador, dictando su entrenamiento. Vamos a hacer este trabajo en intervalos a esta intensidad, que el objetivo es tal, y todos los muchachos se van cambiando y se van tirando a la pista de atletismo, que parecía una piscina, en el aguacero más impresionante. Y ahí aprendí yo que llueve, truene o relampaguee, hay que salir a entrenar. Y después salía yo a entrenar un día cualquiera, porque estaba lloviendo, me ponía mi chubasco y salía a correr, y me daba cuenta que el papá, la mamá y los niños estaban paseando a los perros en tremendo aguacero, y a los europeos no los rompe el hecho de que esté lloviendo o de que esté sucediendo algo externo en el ambiente. Al contrario, hoy rico, porque hoy vamos con unas gabardinas especiales y botas, entonces, y todo el mundo salía y llevaba una vida normal. Ahí aprendí muchísimo que llueve, trueno, relampaguea, hay que tener una voluntad de hierro, definitivamente, tener claros los objetivos y saber que el rival no está acostado en la cama esperando a que escampe. Rafa, yo te quiero preguntar un tema interesante, y tiene que ver con las crisis que los deportistas sufren durante la competencia. Y esas crisis muchas veces son crisis a nivel físico. Le pasa mucho a los triatletas que hay un punto en el que el cuerpo más o menos saca la mano y la persona momentáneamente siente que no puede seguir, pero muchas veces cuando la mente lo quiere, el cuerpo puede seguir y continuar, y puede encontrar nuevamente un ritmo que le permita mantenerse. ¿Qué herramientas recomiendas tú para que un deportista enfrente y supere esos momentos de crisis? Pablo, va muy de la mano de lo que venimos hablando con Edwin, esa determinación, ese querer hacerlo, eso que tú preguntaste hace un rato, ese por qué. Cuando ese por qué es tan grande, yo tengo que sacar fuerzas de donde no tengo. Lógicamente, yo tengo que prepararme bien, yo tengo que estar convencido, yo tengo que tener las certezas de que las cosas se han hecho bien, y de una u otra manera sacar precisamente de ese querer hacerlo. O sea, el sentido, la razón tiene que ser tan grande para lograr superar ese momento de crisis. Entonces ahí nosotros hablamos o trabajamos mucho en la técnica de planteamiento de objetivos, de lograr, lógicamente, este deporte, yo vuelvo y repito, es inhumano. Estas son cosas que, eso es como cuando a mí me hablaron de los 50 kilómetros de marcha, yo decía,
Hace muchos años yo pensé que el máximo recorrido eran los 42 kilómetros de un maratón. Y me hablan de 50 kilómetros de marcha, donde en ese momento el promedio era 4 horas. Yo decía, esto no le cabe a uno en la cabeza. Pero cuando empezamos a trabajar con esos deportistas, uno se daba cuenta que el deseo por hacerlo era tan grande que estaban dispuestos a enfrentar unos horarios de entrenamiento larguísimos, unas exigencias climáticas muy grandes. Entonces yo creo que ahí la clave está en el trabajo del sentido, de la razón, del porqué, de tal manera que en esos momentos la determinación, la voluntad, mueva ese cuerpo que está que tira la toalla. Esta pregunta la acaba de hacer Gerardo Benítez y yo creo que es bueno que Edwin nos responda cómo maneja las crisis en carrera. Y le hago una pregunta adicional de Edwin. ¿Es mejor la fuerza de voluntad o estar motivado? Mira, en carrera se encuentra uno en un tobogán de situaciones, sobre todo cuando la prueba es tan larga. Rafa va a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a contar. Los deportistas de alto rendimiento manejan 2 tipos de energía. Energía positiva alta, que sería la ideal a la hora de competir, y energía negativa alta. Pero dentro de esas está la energía positiva alta, la media y la baja. Muchísimas veces yo puedo estar medianamente motivado, un poco ansioso, nervioso y estoy con energía positiva baja. Cuando yo llego a una carrera con esa energía, no me voy a sentir muy bien. Dentro de la misma carrera, cuando yo estoy compitiendo y que no logro llegar a esa energía positiva alta, recurro a la energía negativa. Uno dice, ¿cómo así que con la energía negativa te vas a motivar en una carrera? Energía negativa alta es mejor que energía positiva media. ¿Cómo es una energía negativa? Y un secreto que les digo, es algo tonto, pero estás con el rival. Vean a este tipo, tiene las piernas más corticas que yo y yo soy un flaco y yo subo mejor y este tipo no me va a ganar por nada del mundo, somos colombianos y en la montaña nadie nos gana. Esa es energía que uno trae o inclusive muchas veces le puedes decir mentalmente groserías al rival y decir, este flaco inmundo no me va a ganar porque me lo voy a llevar por delante porque somos mejores. Eso es usar ese tipo de energía para salir adelante. Ahora, dentro de estas pruebas que son tan largas, no todo se puede manejar con la energía física que uno sienta. Yo manejo muchísimo la meditación y hago parte dentro de esta meditación, trato de entrar como en una especie de trance, llamémoslo así, en donde casi que la parte física va como un piloto automático y en la parte mental empiezo a controlar el cuerpo para que sea capaz de aguantar 100, 200, 300 kilómetros de bicicleta sin parar, después bajarte, estás en el 4.º día, llevas únicamente 1 hora de sueño en 48 horas. Entonces ahí es donde viene la parte de la meditación, aprender con ejercicios de respiración, a controlarse, a salir de esos estados emocionales. Utilizo muchísimo la oración, soy muy creyente de la Virgen, más no practicante, pero sí muy creyente de ellos. Peleo en las carreras, ustedes no se imaginan, y me trajiste acá y me he pisado 3 veces y me caí, a ver, ¿cómo me vas a ayudar? Porque mi oración es a través del deporte y no me estás dejando que lo logre. Ayúdame, échame una manito, ya sufrí, ya me diste mi lección, por favor ahora ayúdame. Y es tanto así que recuerdo que en el Epic 5 el último día iba de último, había tenido todos los problemas mecánicos que César sabe y Pablo, que yo les conté la historia en los programas. Todos los problemas mecánicos, íbamos de primero, vamos de últimos y llegamos al último día, inclusive retrasados en el avión con respecto a los otros competidores porque cambiábamos de isla. Y yo me acuerdo que cuando me aparezco yo allá, los otros competidores abren los ojos como si les fuéramos a echar gotas, como y este colombiano ya nos habíamos deshecho de él, ¿qué hace otra vez aquí? Ya estaba yo listo para la salida. Se hace una oración allá en Hawái que tocan un caracol con los 4 puntos cardinales y arrancamos y los tipos ahí ya estaban desconcertados. Y yo en ese momento, en el estado mental en que me encontraba, no estaba pensando que llevaba 4 días de competencia, que era el que menos había dormido, que tenía en 68 horas ya únicamente 1 hora y media de sueño, que no estaba montando en mi bicicleta original porque la bicicleta mía se había dañado, estaba en una bicicleta rentada y ahí es donde uno llega a hacer fuerza
su trabajo mental y de oración y de creencia en lo que cada uno quiera. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, Virgencita, usted me tiene acá, hoy es el último día, los árboles mueren de pie y los hombres con las botas puestas. Yo voy a jugar al 100% como si fuera el primer día. Usted verá si me deja morir. Y esa confianza tan fuerte y esa creencia tan fuerte hizo que saliera como si fuera el primer día de los Ironman. La gente era desconcertada como este tipo que está haciendo en el kilómetro 90, llevábamos 8 kilómetros de ventaja y así los fuimos desbaratando y al final las horas de sueño los vencieron a ellos. Cuando yo escucho que están tomando naps, siestas de 20 minutos porque no podía, yo dije, me va a pasar esto, llamo a mi tripulación inmediatamente que me acompañaba, se me compran una caja gigante de café porque vamos a punta de café aquí hasta el final. Entonces hace parte de hacer esa combinación de estrategia mental, de meditación, de creer en algo más, de poderes externos para poder afrontar todo este tipo de eventos tan extremos y que mucha gente se quedaba dormida en la carretera y no se volvía a levantar jamás y terminamos solamente 3 en esa ocasión. Yo tengo una pregunta para Rafa, porque escuchando a Edwin y sus peleas con la Virgen y todo lo que le pasa por la mente en competencia, que es genial escucharlo, hay algo que muchos atletas están utilizando que son los mantras, que son esas repetición de ideas que han sido diseñadas anteriormente para que les funcionen. Yo tengo una que yo utilizo cuando monto en bicicleta y cuando subo el alto de letras y llevo una idea en mi mente que repito una y otra vez. ¿Cómo ves tú este tema de la conversación positiva preparada previa a la competencia para que en esos momentos de crisis tú tengas automáticamente llegue a tu mente una idea que te permita darte el aliento que necesitas? Pablo, bueno, yo confirmo lo de Edwin. En mi caso, igual soy muy católico, muy de Papá Dios y de la Virgencita. Y uno en el fútbol, lógicamente, ve mucho esa espiritualidad. Y yo creo que son cosas que podemos utilizar. Lo que tú dices, nosotros lo manejamos mucho como autodiálogos positivos. Son importantísimos. Utilizamos distintas estrategias cuando trabajamos, por ejemplo, con atletismo, con marcha, cuando uno entregaba la hidratación, en la hidratación iban frases positivas. Entonces, todas esas son herramientas, pero hago una salvedad, Pablo, cada deportista es un mundo diferente. Hay algunos que le funcionan inmediatamente, hay otros como decía Edwin, que a veces uno necesita utilizar esa motivación negativa. No, si yo pierdo o ese estrés negativo, si pierdo, probablemente no vuelva a tener una oportunidad como esa y eso me motiva. Pero todas esas son herramientas dentro de un entrenamiento que te saca lo mejor de ti, lógicamente, insisto, previo a una preparación adecuada, de tal manera que al recibir tú ese estímulo, ese autodiálogo positivo, tú puedas darle un poco más, seguir adelante. Edwin, hay una pregunta se me perdió, Fernando Rojas Sánchez. Él pregunta, ¿cree que existe diferencia entre el poder de la mente del deportista aficionado al deportista profesional, del deportista que lo hace por gusto, al deportista que, entre comillas, lo hace por obligación? Mira, sí, yo pienso que sí hay una diferencia muy grande y aquí me van a apoyar todos ustedes cuando escuchen este término. Nosotros dentro del alto rendimiento deportivo llamamos algo el instinto de tiburón y es ese instinto salvaje de llegar más allá que otras personas. Un deportista aficionado dice, estoy cansado, me está doliendo la pierna, mejor voy a parar porque me puede lesionar en este momento, mi familia me está esperando. Los que estamos tan metidos en el deporte tenemos ese instinto de tiburón, ese instinto asesino. Yo te lo comentaba en la locución anterior cuando te dije los árboles mueren de pie y los hombres con las botas puestas. Quizás a los atletas de rendimiento en ese momento no nos importa
llegar a pensar que inclusive por un acto X podamos llegar a desaparecer de este mundo. La prueba está en los ciclistas cuando bajan a 90 kilómetros por hora en esas curvas que tú mismo haces, cómo están bajando estos locos así. Cuando uno está metido en la carrera está uno tan concentrado que uno va muchísimo más allá de lo que pueda llegar a ser un deportista aficionado. Y ahí está la gran diferencia. Tú y yo estamos subiendo el Alto de Letras y de pronto dices, no, yo ya voy en mi 95% de frecuencia cardíaca, yo miro y digo, voy en mi 95, pero tengo 100. ¡Pum! Esa diferencia de no importarte qué pueda llegar a pasar más allá de llevar a tu cuerpo al máximo, está contemplada entre el atleta de rendimiento y un atleta aficionado. Edwin, te pregunta Oscar Gutiérrez, ¿cuáles son los retos más grandes durante un evento de tan largo como los que tú participas para mantener la mente en el momento presente, para que tu mente no divague y mantenerla en el presente? A mí me pasó algo muy curioso, Pablo, y es que yo había corrido anteriormente el Ultraman. El Ultraman es un poquito más cortico que el Epic 5, son 2 Ironman y medio, el Epic 5 son 5 full Ironman. Y la gente me decía, hay momentos en donde llevas corriendo tanto tiempo en donde vas a divagar y vas a tener alucinaciones. Yo les cuento que jamás pasé por un estado de esos. Creo que estaba tan consciente y vivía la carrera tan a minuto, o sea, tenía que estar pensando en la subida que venía, cuál era el cambio que hacía, qué cantidad de proteína debía consumir, cuánto carbohidrato debía llevar. Llevo 3 horas de bicicleta, estoy en el tercer día, debo consumir 1500 calorías, ¿qué tengo que hacer? Entonces estaba con tantas cosas metidas en la cabeza en su momento, la tripulación me estaba acompañando, hay que hacer navegación además de en el recorrido, tienes que cumplir con unos checkpoints durante la carrera, que la verdad nunca tuve como ese momento de divagar ¿y ahora qué hago? O sea, la carrera te exigía tanto que hacía que uno estuviera concentrado en el evento, si está haciendo viento cruzado, qué posición debo tener en la bicicleta, la relación que debo manejar, absolutamente todas las variables, y eso hizo que inclusive fuera tan consciente. Me acuerdo que en el último día contándoles en el Epic 5, en donde vengo corriendo, y le digo a uno de mis tripulantes, todo el mundo ha dormido, el único que no ha dormido soy yo, vamos a hacer algo. Yo voy a poner la mano en tu hombro, porque cuando ustedes están corriendo en pruebas de larga distancia pueden llevar pace en el atletismo. Es decir, alguien les puede marcar el paso o les puede ir pasando líquido y demás. Yo le dije, necesito 10 minutos de sueño. Estaba tan consciente dentro de todo este proceso que yo coloco mi mano sobre mi acompañante en ese momento, cierro los ojos y le digo, solo avísame qué obstáculo hay en el piso, y me voy corriendo y soy consciente de que tengo los ojos y estoy no durmiendo, pero sí estaba descansando 10 minutos mientras volvía otra vez a reactivarme y sacar energía aparte. Entonces, en mi caso fue muchísima concentración todo el tiempo, no me da espacio para divagar. Pienso que esa conexión tan importante es la que marca la diferencia en estas pruebas de ultradistancia. Estamos hablando de más de 85 horas de carrera. Eso es casi dormir despierto, es una cosa tremenda la que nos cuenta Edwin. Rafael, pregunta Edwin Rodríguez de Bogotá, ¿cómo un deportista de alto rendimiento puede mantener la motivación cuando hay una lesión, cuando hay un problema físico? César, es un proceso interesante porque ¿qué significa una lesión para un deportista de rendimiento? Hay que tener en cuenta en qué momento pasa, en qué momento de la temporada, cómo estaba rindiendo ese jugador, y con base en eso iniciar un trabajo de acompañamiento, en el caso nuestro psicológico, en la recuperación, porque se presenta incluso situaciones, César, donde la lesión puede ser vista como un momento de tranquilidad para el deportista por el nivel de presión al cual se estaba enfrentando. Pero lógicamente es una situación traumática a la cual hay que prestarle mucha atención. La recomendación es ese acompañamiento psicológico en ese proceso de recuperación de lesión.
Edwin, yo te tengo una pregunta de un tema que me parece súper importante en el alto rendimiento y tiene que ver con que la autoconciencia, que es esa habilidad de comprender tus pensamientos y emociones y hacerte cargo de la experiencia que estás viviendo en el momento. Muchas veces, si nosotros no somos conscientes de lo que estamos sintiendo, es muy difícil que podamos procesarlo. Muchas veces Juan Pablo hablaba de a veces la sensación de miedo. Si somos conscientes de ella, la podemos utilizar a nuestro favor. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de esa autoconciencia, de saber lo que está pasando dentro de ti y utilizarlo a tu favor? Yo creo, Pablo, precisamente por tantos años en el atletismo, y ahí es cuando hablo de la madurez mental en el deporte, hace que uno se conozca perfectamente ya. Uno ya sabe cómo está sintiendo las piernas en el ciclismo y sobre eso cómo tiene que actuar, porque en el atletismo se va a sentir de X o Y manera. Entonces esa concientización de sensaciones hace que uno aprenda a manejar el cuerpo totalmente. Ahí es cuando, por ejemplo, vas en la bicicleta, sientes pesadez, la energía está cayendo, miras la frecuencia cardíaca que está bajando. La autoconciencia te dice, estamos bajos en carbohidratos, no nos estamos alimentando bien, necesito un shot de energía. Entonces ahí es cuando te empiezas a alimentar mejor y ese tipo de conciencia hace que logres salir avante en todo este tipo de situaciones que se te puedan ir presentando. Edwin, antes de terminar, quiero preguntarte por un tema que es fundamental en el deporte de alta competencia y es la alimentación. Aquí USANA Colombia, que es nuestro patrocinador, juega un papel trascendental porque todos sus aportes en este aspecto son de alta tecnología y tienen una contribución muy grande para el deportista. Sabemos que hay muchos deportistas que son vegetarianos, porque eso ayuda a tener el cuerpo alcalino, a evitar inflamaciones y evidentemente que la comida de la tierra tiene unas ventajas sobre la comida animal. Alguna vez me contaste que para hacer el Epic 5 los médicos te recomendaron comer carne porque eras vegetariano. ¿Por qué no nos hablas un poquitico de la importancia de la comida? Y quiero rescatar una cosa que alguna vez conversé con Marta Cobo, que nos acompañó el primer día, no la contó, pero yo la voy a contar. Marta cambió la concentración, la disposición mental de tenistas y de golfistas cambiándole la alimentación. ¿Cómo es el tema en ti? Mira, has tocado un punto súper importante y muy complejo. Pero lo que yo le digo a mis atletas de Team Trainer Sports, que son uno de los motivadores míos para que yo haga todas estas locuras también, todos los atletas, porque con el ejemplo les muestras el camino de las cosas que pueden llegar a ser. Y es una frase vieja, pero somos lo que comemos. Y siempre les digo, imagínense que ustedes son una Fórmula 1, imagínense en el Ferrari, brillante, hermoso, lindo, le van a echar ustedes gasolina corriente, hay que echarle gasolina de alto octanaje o por lo menos de calidad, de comida que no sea procesada, que no tenga tantos aditivos, y ahí es donde empieza a crearse una concepción diferente con todo lo que comemos, y somos efectivamente lo que comemos, y ese rendimiento viene de la mano. Si yo me alimento a punta de paquetes de Cheetos, les voy a rendir como paquetes de Cheetos. Necesitamos comida que de verdad sea muy sana. Lo mío entre la parte vegetariana y la alimentación con proteína animal viene enfocado a que son muchísimas horas de entrenamiento. Cuando yo estoy en el tope básico de kilometraje que puedo llegar a estar haciendo en un día, alguna vez algún amigo me decía, Edwin, pero para tu próximo proyecto, ¿cuántas horas entrenas? Es imposible llegar a entrenar tantas horas al día, y yo me reía porque internamente sabía que por ahí había pasado hacía muchísimo rato en horario de entrenamiento diario, y es que a full llego a cumplir hasta 14 o 16 horas de entrenamiento por día cuando ya estoy relativamente a unas 3-4 semanas del evento grande. Esa cantidad de horas que yo tenía de entrenamiento hacía que la cantidad de proteína que yo tuviera que usar con suplementos y con algo y con solo alimentación vegetal no me diera los aportes suficientes que yo necesitaba de proteína
hay una formulita que te da y más o menos en ese momento yo tenía que estar consumiendo 180 gramos de proteína, imagínate, pero para eso tienes que comer muchísimo y la única forma también era ayudándome con esa proteína animal. Definitivamente cuando y demás, sí te sientes como más liviano, mentalmente estás muy lúcido y demás, pero sí en algún momento hice el complemento con la alimentación con proteína animal para lograr tener ese extra que me estaban pidiendo tantas horas de entrenamiento. O sea, les estoy hablando de muchísimas horas. Un día, 14, 16 horas, representaba mucho trabajo. Gracias. Yo quisiera recordar que nuestro patrocinador USANA, el patrocinador principal de esta cumbre de poder mental, está haciendo una donación a la Fundación Tiempo de Juego que va a favorecer a cerca de 4.000 niños que de bajos recursos que a través del deporte están teniendo oportunidades en la vida. USANA es un laboratorio americano de suplementos nutricionales creados bajo el concepto de la nutrición celular y es un producto realmente bueno. A mí me encanta el Cell Essentials, que es una dosis que contiene vitaminas, minerales y otros nutrientes súper importantes. Así que gracias a USANA y a la Fundación Tiempo de Juego por hacer parte de esta cumbre de poder mental. Pues qué maravilla. Lamentablemente el tiempo, Pablo, se nos acabó. Le voy a hacer una última pregunta a Edwin antes de despedir a Rafa y a Edwin, que gentilmente estuvieron hoy con nosotros. Edwin, cuando uno compite 17 horas al día, ¿en qué piensa cuando compite? Piensas en absolutamente todo. Yo hacía la comparación, Rafael se ríe cuando me escucha a mí, piensas en absolutamente todo. Me hacía lograr la comparación y lograba yo entender a los monjes tibetanos y a los sacerdotes cuando entran en todos estos periodos de silencio, porque definitivamente logras pensar sobre absolutamente todo, analizas tu vida 1.000 veces, qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué vas a cambiar, y obviamente viene además de la concentración de lo que viene haciendo la carrera, qué está haciendo el rival, cómo voy a vencer, qué él está haciendo y demás. Entonces viene una concentración absoluta con respecto a todo eso. Y se entra en una vibración tan diferente. Yo la sentí con los, va a sonar un poquito loco, con los animales al final, después de la carrera. Al día siguiente, después de la premiación, yo voy a una bahía que es en Captain Hook, allá en Hawái, y me metí a nadar, hice 1.500 metros de afloje para soltarme un poquitico, las piernas estaban hinchadísimas y demás, y cuando me doy cuenta estoy rodeado de 50 delfines, era impresionante esa sensación, y era único, y brincaban, te saludaban, y yo pienso que era precisamente por esa tranquilidad en la que estaba vibrando, porque llevaba tantas horas de sufrimiento y de silencio que te pone a vibrar diferente. A mí me hablaban de cualquier cosa, yo te podía dar la solución con la tranquilidad más impresionante. La parte cómica de esto es que los que me están acompañando me ven a mí, que estoy nadando, que están los delfines, se acercan y los delfines inmediatamente se van. Y era precisamente por esa armonía como que la que vibras en ese momento cuando estás con tanta concentración. Bueno, pues qué maravilla de conversación, qué maravilla escuchar todas estas historias. Rafa, quiero darte las gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Todo tu conocimiento y experiencia han sido realmente muy útiles para todos. Hemos aprendido muchísimo y te queremos agradecer por tu participación y por todo lo que estás haciendo trabajando en la mentalidad del deporte colombiano. Pablo, muchísimas gracias a ti, a César por la invitación, a Edwin por poder compartir con él estos minutos. La verdad que agradecerles a ustedes por lo que están haciendo. Cuando César me hizo la invitación de este espacio académico, sabía que era una oportunidad muy bonita para, primero, compartir con grandes deportistas y, segundo, para mostrar que el deportista colombiano hoy está a la altura de cualquier deportista del mundo, que tenemos que convencernos, que tenemos que trabajar. El aporte de las ciencias aplicadas ha sido determinante,
la credibilidad de gran parte de la administración deportiva del país ha sido fundamental, y que el colombiano bien preparado tengan la seguridad que vamos a lograr cosas aún más grandes de lo que ya venimos haciendo. Qué bueno y qué bonito. Muchísimas gracias, Rafa. Y recuerden ustedes que el gran salto del deporte colombiano se ha logrado por el poder mental, que es el objetivo de esta cumbre. Edwin, mil y mil gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Enseñanzas siempre productivas, sus locuras son maravillosas y de esas competencias extremas aprendemos demasiado. Un abrazo, Edwin, y nos seguimos viendo en el camino. Muchísimas gracias, César, Pablo, Rafita, por esta invitación. A los deportistas recuerden que entre más bravo sea el toro, mejor va a ser la corrida, y eso es lo que tienen que pensar a la hora de entrar a competir. Y crean en cosas imposibles. Cuando les digan a ustedes que están por el camino equivocado y ustedes crean en algo, váyanse de frente con ese objetivo que tengan en la cabeza. Esa va a marcar la diferencia. Así tiene que ser. Y el agradecimiento, Pablo, también a USANA Colombia, su alimentación científica, celular, espectacular para los deportistas y para la gente común y corriente, a Espira, que es nuestra plataforma tecnológica maravillosa, a Felipe Maldonado, a Caracol Radio, a la Universidad Sergio Arboleda, al Ministerio del Deporte y a la Federación Colombiana de Tenis. Mañana cerramos nuestra cumbre mental con otra charla muy interesante, Pablo, e invitados muy especiales también. César, qué maravilla ha sido tener a todos estos deportistas, a estos especialistas hablando de tantos temas. Mañana vamos a tener a Santiago Botero, ex campeón mundial contrarreloj, y a Sara López, campeona del mundo de tiro con arco. Así que no se pierdan la sesión de mañana, que va a estar espectacular. Y vamos a tener también al doctor David Quiñones, que hace parte del programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte, un psicólogo prestigiosísimo. Como ven ustedes, tenemos campeones del mundo que han hecho grande el deporte colombiano y que estoy seguro les servirán a todos ustedes para practicar deporte aficionado o de alta competencia, o simplemente para cambiar la manera de pensar en la vida. Chao, nos vemos mañana a las 3. ¡Atención, Colombia! Saludos, gracias. Martínez vuelve a ver Aguilar, toca atrás para James. ¡Es un rebote!